Ok, y entonces empezamos con un nuevo estudio. Empezamos con un nuevo estudio para... Ay, perdón, me equivoqué. ¿Me fijas a mí, por favor? Ok, miren, el estudio es, como venimos de una trayectoria de aprender en el tabernáculo de Moisés, que es un mapa del caminar cristiano y aparte es la enseñanza completa de quién es Jesús, obviamente en el Antiguo Testamento. Y, y esto es como eh, esta parte, mucha gente se sorprende de cómo es que está Jesús plasmado en el Antiguo Testamento si se supone que aprendemos o conocemos a Jesús a partir del Nuevo Testamento. Entonces, hay un versículo ahí donde dice Jesús, bueno, si escuchaban a Moisés, si Moisés es el que les dio la ley, si Moisés es al que ustedes están siguiendo, ¿no? Pues Moisés habló de mí, es lo que dice Jesús. Entonces, a Moisés le fue revelado el tabernáculo. Entonces, por eso le llamamos el tabernáculo mosaico o el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? Porque después, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, eh, viene Salomón y construye el templo. Entonces, se le llama el templo de Salomón. Entonces, ahí hablamos de dos figuras súper importantes que en el tabernáculo de Moisés nos muestra el Padre, nos muestra al Hijo, nos da a conocer al Hijo en ese 10% consciente de nuestra capacidad, en lo que está activo nuestro cerebro, es un 10% consciente y un 90% inconsciente son esas cosas que no conocemos que hay dentro de nosotros y que le llamamos que es el ámbito del Padre. Y entonces el templo de Salomón es una representación del Padre y el tabernáculo de Moisés es una representación del Hijo. Entonces, en el momento en que complementamos toda esta información, no podemos conocer el templo de Salomón si no conocemos primero el tabernáculo de Moisés. ¿Cómo vamos a identificar cómo se ministraba en el templo de Salomón si no conocemos la figura en el tabernáculo de Moisés? Entonces, traemos la secuencia del tabernáculo de Moisés, hemos visto sus materiales, hemos visto las medidas, hemos visto los muebles, cómo estaba armado, cómo caminaba el pueblo de Israel en el desierto, cómo lo desarmaban y lo volvían a armar. Ya vimos cómo caminaban ellos, cuál era la formación de guerra, porque era un ejército, aunque venían de ser prisioneros, venían de ser esclavos, Dios los consideró como un ejército en, la, en su caminar. Entonces, aquí ya llegamos a un punto en donde vimos la formación, donde vimos desde el interior del tabernáculo, ya vimos al exterior y nos toca ver pues la figura, en este caso, que era quien ministraba en el tabernáculo, la parte que era la mediadora entre Dios y el pueblo de Israel y que era el sumo sacerdote, o que era la figura del sacerdocio. Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de sacerdotes. Miren, déjenme compartirles pantalla. Miren, aquí yo tengo tengo diferentes imágenes y ustedes podrán identificar quién es el sumo sacerdote. Entonces, ¿y por qué los demás son sacerdotes? O sea, y aparte,
En estas imágenes, el objetivo de este taller es que puedan identificar quiénes son quiénes. Recuerden que el sacerdocio venía de la tribu de Leví, pero en Leví había de Coat, había de Gerson y había de Merari. Ahorita vamos a ver todo eso. Pero, por ejemplo, aquí vemos al sumo sacerdote. Y si se fijan, aquí lo ponen con barbas blancas. Y luego este sacerdote lo ponen con barbas normales, como si estuviera más joven. Pero este sumo sacerdote, para mí, pueden ser la misma persona. Obviamente, este que tenemos acá, este sí es el sumo sacerdote nada más. Pero, por ejemplo, aquí está el sumo sacerdote y hay otros sacerdotes aquí. Luego, en esta imagen de aquí, los que están avivando el fuego, está tocando el shofar. Aquí no sé por qué está tocando el shofar, la verdad, pero yo creo que lo voy a identificar en algún momento. Pero mientras estaba el holocausto o el sacrificio, no había shofar. El shofar se tocaba en otra ocasión. Entonces, la idea es que puedan identificar que las imágenes que nos encontremos en Internet, podamos identificar qué representa cada una. Por ejemplo, ya vimos el altar de bronce y ya vimos qué se hacía ahí, y ya vimos los cuernos, ya vimos por qué hay sangre aquí. Miren, ustedes ya podrán entender por qué hay sangre aquí, porque todo eso ya lo vimos. ¿Por qué están usando estas herramientas? Todas estas herramientas, espero que lo veamos al final y quiénes eran los que podían usar esas herramientas. Ahora, ¿cómo están listos acá abajo para sacrificar al corderito? Estos son levitas, son de la tribu de Leví, pero ¿quiénes eran? Él, en este caso, a lo que vamos a ver, es Aarón, que el sumo sacerdote. Entonces, el objetivo que cuando terminemos esta sesión del sacerdocio es que ustedes puedan identificar cada una de estas figuras, quiénes son ellos. Por ejemplo, ellos que están cargando, ¿qué estarán llevando aquí? ¿Y por qué está cubierta de aquí? Y luego que van, aquí van tocando con el shofar. Miren, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. No me acuerdo cuál era la formación. Si se fijan, aquí hay un muro. Me imagino que aquí esta es la figura de Jericó, que iban adelante tocando el shofar, iban dando vueltas y llevaban el arca. ¿Quiénes eran los que podían cargar el arca, por ejemplo? Entonces, ¿de qué parte de la tribu de Leví eran ellos? Entonces, el objetivo es que en este taller del sacerdocio aprendamos todo esto minuciosamente, quiénes son los sacerdotes y cómo es que Dios los escogió y cómo es que los asignó y cuál era la función de ellos. También vamos a ver sus 8 vestiduras. Vamos a ver cómo eran lavados, cómo eran ungidos. Eso ya hemos visto una parte de cómo eran ungidos. También otras cosas por ejemplo, es uno, dos, tres, cuatro. Sí, aquí sí está bien dibujado. Si se fijan, hay piedras aquí. ¿Cuáles eran las 12 piedras? En este taller vamos a ver todo eso, vamos a ver cada una de las piedras, cuál correspondía a cada uno de los nombres de las tribus de Judá, perdón, las tribus de Israel. Miren, y me paso aquí esta parte. Esto, todo lo que tengo yo aquí, todo esto hemos aprendido.
no sé si puedan identificar ahí todo lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, era la formación, el tabernáculo aquí estaba en el centro, y recuerdan que les enseñaba yo que la formación de las tribus eran en forma de cruz, que si elevábamos un dron en el desierto y veíamos la formación alrededor del tabernáculo, se formaba una cruz, y ya les di la base de por qué se formaba una cruz, y era por el número de las personas, ¿no? Donde había más gente era de la tribu de Judá. ¿Y cómo estaba la formación? Si se fijan, aquí hacia, miren, aquí está hacia el poniente y acá está el oriente. Y aquí estaba la puerta. Entonces, aquí estaba la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Y luego veíamos que aquí tenían una bandera, y era la bandera de un león. También vimos que Rubén representaba con una bandera de hombre. Dan se representaba con una bandera de un águila. Y aquí Efraín representaba con la bandera de un buey. Y que cada, por ejemplo, el león, el hombre, el águila y el buey están conectados con los evangelios, con los 4 evangelios. El león está sustentado con el Evangelio de Mateo, porque en Mateo a Jesús lo representan como un rey. En el hombre, por ejemplo, es el Evangelio de Lucas, porque lo representaba como el Hijo del Hombre. En el águila, o esta parte, esta bandera del águila, se representaba con Juan, porque lo representaba como el Hijo de Dios, como en las alturas. Aquí estamos hablando en la tierra como hombre, y aquí lo estamos hablando como un ser divino, por eso es el águila que está en lo alto como Hijo de Dios. Y luego la bandera del buey está en el Evangelio de Marcos, porque lo representa como Jesús, como un siervo. Entonces, todas estas cosas ya las hemos visto, y se fijan, aquí están concentradas. Veíamos en su caminar, en la formación de cómo iban caminando ellos, iba a la cabeza Judá, después venían los levitas, si se fijan aquí, aquí estaban los de Coat, aquí estaban los de Gerson, y aquí están los de Merari. Entonces, en la tribu de Leví eran 3 hijos de Leví, que era Coat, Gerson y Merari. Y los descendientes de cada uno de ellos eran la formación y la instrucción de lo que ellos tenían que hacer al momento de levantar el tabernáculo para caminar. Cuando caminaban, venía Judá por enfrente, después venían los gersonitas, los meraritas, después venía Rubén, después venía en el centro, venía el santuario, que eran los coatitas, los que llevaban el santuario, los que llevaban, miren, aquí lo tengo, llevaban el santuario, llevaban el velo, el arca, la mesa, el candelero, o sea, todos los utensilios, todos los muebles santos, ellos lo llevaban, y todo el tabernáculo iba en el centro. Después venía Efraín y después venía Dan. Entonces era la forma de caminar desde del pueblo de Israel. Luego, si se fijan en esta imagen, tengo que las 12 tribus, aquí están los nombres, y si se fijan de este lado, estoy poniendo a Lea, a Silpa, a Raquel y a Bilá. Entonces, el color de Lea es rojo, para que vean quiénes son los hijos de Lea. Es Judá, Isaacar, Zabulón, Simeón, Rubén y Leví. Lea tuvo 6 hijos. Luego, Silpa era la sirvienta, ¿no?, de Lea, y Silpa tuvo 2 hijos, que es Gad y es Aser. Luego Raquel, que era la amada, tuvo a 2 hijos. Raquel tuvo a José y tuvo a Benjamín. Luego Bilá, que era la, la sirvienta de Raquel, tuvo a 2 hijos, que fue Dan y Neftalí. Entonces, si gustan esto, se los envío en el grupo de WhatsApp, porque aquí está
digamos que está el resumen de todo lo que hemos visto. Si se fijan, aquí tengo las 12 piedras que tenía en el pectoral el sumo sacerdote: sardio, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, berilo, ónice, jaspe, jacinto, ágata, amatista. Vamos a ver todas estas 12 piedras. Eh, Aquí está Judá, lo que quiere decir alabanza; Isaacar, recompensa o salario; Zabulón, habitación o morar con; encerrar, cercar; Rubén, ver al hijo; Simeón es oír inteligentemente, o sea, esto es obediencia, Simeón; Gad quiere decir ejército o fortuna. Luego Dan quiere decir juez; Aser es feliz o bienaventurado; Neftalí es mi lucha o mi contienda; Efraín, aquí miren, si se fijan, José se divide en dos, en Efraín y en Manasés. Manasés es el primero que nació y después nació Efraín. Manasés es el primogénito, pero realmente el que toma la primogenitura es Efraín por causa de Jacob, que ora y cruza las manos. No sé si se acuerdan de eso. Entonces Efraín quiere decir doblemente fructífero, y Manasés quiere decir olvidar. Benjamín dice, quiere decir hijo de la mano derecha. Entonces, se fijan, aquí está. ¿Cuánto me tardé? ¿10 minutos? ¿10, 15 minutos? Algo que llevamos 3 años, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar esta parte ahora? Perdón, aquí en el centro, este es el tabernáculo. Aquí estaba Joab, aquí estaba Gerson y aquí estaba Merari. Y en la parte de la bandera de León, aquí estaba Moisés y su hermano Aarón, que esto era el sumo sacerdote. Entonces, vean cómo hay círculos. El centro siempre es Cristo, aquí está Cristo, y después hay un círculo de los más allegados, y luego hay otro círculo de los más allegados. Entonces, esta es la parte de por qué aprender este tema del tabernáculo. Ahora, quien ministraba ahí era los sacerdotes o el sumo sacerdote. Y para ello tenemos que irnos a, miren, vámonos a Éxodo, vamos a ver, Éxodo 28, vamos a ver, eh, vamos a ver Éxodo 19, del 4 al 6. Después vamos a ver Éxodo 32. Y después nos vamos con Samuel. Pero vámonos en donde da inicio el sacerdocio. Y vamos a Éxodo 28, por favor. Recuerden que Moisés subió 2 veces al monte. Sube una vez y baja con las primeras tablas donde vienen los 10 mandamientos. Encuentra al pueblo de Israel abajo adorando al becerro de oro. Y entonces en su enojo rompe esas tablas. Y tiene que volver a subir Moisés, en donde Dios le dice, tú prepara las tablas, tú alízalas, tú córtalas, tú tienes que traerlas ya hechas y tú vas a escribir ahí. Aunque dice que después que fueron escritas con el dedo de Dios. Entonces ahí me imagino yo a Moisés agarrándole el dedo a Dios y escribiendo las tablas. Por eso es que la segunda vez él baja muy iluminado, que ve las espaldas de Dios, baja muy iluminado y le ponen un velo en la cara para que lo puedan, para que no lastime los ojos al pueblo de Israel. Y miren, aquí en el 28, Éxodo 28,
todo el capítulo de eso, Éxodo 28, es donde habla de las vestiduras del sumo sacerdote. Y vamos a ver cada una de las vestiduras, son 8 vestiduras, pero me voy a ir saltando en Éxodo 28, para que vean, para darles la información general. Dice 28:1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Ahí es donde Dios ya está diciendo, ellos van a ser mis sacerdotes, ¿no? Dice, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, este sacerdocio de la tribu de Leví pregunta, ¿alguien sabe de en la tribu de Leví había Coat, había Gersón y había Merari? Los coatitas, los gersonitas, los meraritas. ¿Alguien sabe a quién pertenecía Aarón? ¿Hijo de quién era? De estos tres, ¿de qué línea de Leví viene Aarón? Y recuerden que Aarón era hermano de Moisés. Entonces, ¿de qué línea viene Moisés? Entonces, alguien que sepa, póngalo ahí, por favor. Es que ¿sí pueden escribir? Quien sepa, póngalo ahí, por favor. Ahí se los dejo. En el 2, 28:2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Hay personas que dicen que estas vestiduras de honra y hermosura era un significado de que cuando nos presentemos a Dios, que le hicieron estas vestiduras porque tenía que sobresalir para estar de una forma presentable a Dios. Sí la compro, o sea, sí la acepto el comentario, pero no fue por eso que dice dar honra y hermosura a Dios. Pudiéramos agarrar ese principio de que hay que estar presentables a Dios. Sí, ¿en qué sentido? Pues, vaya al comercial que quisiera hacer yo aquí. O sea, no vayas a la iglesia, no vayas a un servicio en bermudas, en chanclas, ¿no? O sea, ya con lo que eso quiera decir que estoy diciendo, bueno, pero no ese es el objetivo. Vamos a identificar por qué se mandó a hacer, por qué da tanto detalle Dios de cómo tenía que hacerse estas vestiduras, ¿no? Y dice en el 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Consagrar, santificar, ungir, quiere decir apartar. Recuerden que Leví era el significado de Leví es unión, unir. Entonces, la función del sacerdote, lo que él tenía que hacer y que es una figura de nuestro Señor Jesucristo, es esa parte en donde el sumo sacerdote entraba a ministrar en el santuario, en donde presentaba las ofrendas, donde manipulaba la sangre, el agua, donde tenía un contacto con el fuego, donde él iba a orar, donde él iba a pedir por el pueblo de Israel, pero decía ahí que las cargas primero eran sobre él, ¿no? Y él iba a clamar por el pueblo. Entonces, es una forma de hacer una unión y de interactuar de Dios en las alturas con el pueblo terrenal, con nuestras fallas, con nuestras iniquidades, rebeliones y pecados. Entonces, el sumo sacerdote era el intermediario. ¿Qué es Jesús en nuestras vidas? Si se dan cuenta, es una figura de Jesucristo, el sumo sacerdote. Entonces, véanlo de aquí en adelante al sumo sacerdote como una figura de Jesús. Pregunta de examen. Si el sumo sacerdote solamente era de la tribu de Leví y solamente eran los descendientes de Aarón, ¿Jesús de qué tribu venía? ¿Están contestando o no? ¿Sí? Es que yo no lo veo, pero bueno. Era de la tribu de Judá. ¿Cómo es posible que Jesucristo lo tuviéramos como un sumo sacerdote si la ley es muy explícita que solamente podían ser los descendientes de Aarón? Más adelantito voy a contestar eso. Varios ya lo saben, pero lo vamos a contestar para que quede documentado. 4. Aquí es donde empieza, para que tomen nota ustedes y ustedes pueden ir marcando ahí cuáles son las 8 vestiduras. Entonces dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral,
el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si se fijan, yo les dije que son 8 y aquí nada más mencionan 6. Ahorita les voy a decir dónde están las otras dos. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos para que sean mis sacerdotes y vean los materiales. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ya hemos visto estos materiales cuando hemos explicado lo del tabernáculo desde el desde el origen, desde la primera enseñanza del tabernáculo, con lo primero que nosotros nos topamos y queremos entrar al tabernáculo es con la puerta. Y la puerta veíamos que fue hecha precisamente con estos colores, con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Aquí, ¿qué le están sumando al sacerdote? El oro, la sabiduría. Se dan cuenta que para que nosotros podamos ingresar y seamos salvos, tenemos que pasar por esa puerta para pasar al atrio, para conocer a Jesús como nuestro Salvador. En ese momento estamos adquiriendo los beneficios de estos 4 colores. Ya los he explicado anteriormente, pero no tenemos, cuando estamos entrando, no tenemos el oro en nosotros, no adquirimos el oro. El oro ¿qué es? La sabiduría, lo que es el Cristo, lo que es esa parte, no esa sabiduría humana, sino la sabiduría en Cristo Jesús. Lo podemos ver en Proverbios 8:22. Ahí nos está hablando de la sabiduría. ¿Quién es? Es Jesús, es el Cristo. Entonces, aquí ya hay un elemento adicional que es el oro. En el 6, y harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcino de obra primorosa, o sea, de recamador. Y dice, tendrán 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntarán. Dice que iba a tener hombreras en los extremos y luego en estas hombreras iban a poner una piedra y otra piedra. Iban a poner 2 piedritas aquí y esas piedritas tenían algo. Voy a seguir leyendo. Todo esto lo voy a explicar. Nada más aquí estoy dando el fundamento en donde Dios está nombrando a sus sacerdotes. Dice en el 9, perdón, en el 8, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Si se fijan, el sumo sacerdote siempre trae oro. Y es por algo, se los voy a explicar más adelante. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Las piedras que iba a tener aquí o que tenía aquí el sumo sacerdote una tenía 6 nombres y otra tenía 6 nombres. Tenía los 12 nombres de las 12 tribus. En el 10, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Esta tiene una razón de ser, el por qué estaban las piedras aquí en los hombros y por qué estaban las piedras en el pectoral. Cuando estemos viendo las vestiduras, recuérdenme, y ahí lo vamos a explicar. Dice en el 11, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Eran agarradas con oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. O sea, como recordatorio, ¿qué es lo que llevaba Aarón? Llevaba a las 12 tribus aquí sobre sus hombros a la presencia de Dios. Eso es lo que hace el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hace Jesús con nosotros? Cuando nosotros estamos orando, dice que Él es nuestro abogado. Entonces, Él está abogando por nosotros. Entonces, conforme nosotros estemos orando más, Jesús va a añadir sus oraciones a la de nosotros para que lleguen perfectas a la presencia de Dios. Es un poco el principio este. Dice 13, harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Les ofrezco y les prometo que todo esto se los voy a explicar. Yo creo que nos vamos a tardar bastante en este tema.
Ah, por cierto, nos quedan de taller de este año 2025. Ah, no dije la fecha, marzo 18 de noviembre de 2025. Nos quedan, con el día de hoy, nos quedan 3 talleres y después creo que nos vamos de vacaciones, todos, no espirituales, simplemente dejarlos descansar por el tema de estudios y regresamos en enero otra vez. Y yo creo que el tema del sacerdocio, yo creo que nos llevamos 10 meses más del próximo año para que todo le vamos a explicar de lo que es el sacerdote y usted puede identificar que, quiénes son cada uno de los que están aquí. Y cuando usted vea una figura en internet, sepa si está correcta o está incorrecta. Usted va a dominar este tema. Pero ¿sabe por qué lo va a dominar? Porque Dios lo va a llevar a que lo ponga en práctica y lo va a saber en carne propia de qué se trata ser sacerdote, ¿no? Y me voy al 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble. El pectoral era doble, era algo enfrente, otro atrás, y como que en medio dejando un espacio, y ahí se guardaba algo en el medio de ese espacio y en el frente estaban las 12 piedras de una por cada tribu. Ahorita van a ver qué es lo que se guardaba en medio de este espacio. Ahorita lo voy a leer. Voy 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Bueno, aquí sigue explicando las piedras, esas ya se las leí. De aquí me sigo a 22. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. ¿Por qué trenzas? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Lo vamos a explicar. En el 23, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Aquí hay una enseñanza muy bonita con los anillos. ¿Se acuerdan que los muebles del tabernáculo, uno de ellos, bueno, algunos de ellos tenían anillos para meter las varas y ser transportados? Bueno, aquí el sumo sacerdote también tenía anillos y lo vamos a ver por qué. En el 25, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Aquí ya llevamos 4 anillos. Tomen nota. Vamos a ver cuántos anillos en total había en el tabernáculo. 27. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de los 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su punta sobre el cinto. 2 más. Wow, son muchos. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, con un cordón de azul. ¿Por qué no verde? ¿Por qué no blanco? ¿Por qué azul el cordón? Para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Dice, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Vean lo que hacía el sumo sacerdote. Llevaba en los hombros a la presencia de Dios, pero también los llevaba en su corazón. ¿Qué quiere decir? Jesús nos lleva en sus hombros y nos lleva en su corazón. 30. Aquí está el detalle que había en ese pectoral doble que hacía como una bolsita. Miren, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Ah, eso no lo apunté, esas 2 piedritas. Urim y Tumim. Vamos a explicar qué es el Urim, vamos a explicar qué es el Tumim. Para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul. Si se fijan, perdón, aquí, aquí está de este azul es el que está hablando. Y si se fijan, abajo hay uno blanco y encima hay uno azul. Y luego aquí está el pectoral, lo que estamos leyendo. Aquí están los anillos, los anillos, los anillos. Acá están las piedritas. Es lo que hemos estado leyendo. Este es el cinto que tenía que estar unido.
¿no? Para que se den una idea. Luego aquí había unas, le llaman campanitas, aquí abajo. Este también lo vamos a explicar. Ahorita no lo voy a leer, pero lo vamos a explicar, el incenciario. Y ahorita lo que leímos es este azul, precisamente. Si se fijan, acá también está el azul y aquí está su pectoral. Miren, aquí están los anillos. Pero bueno, sigo leyendo. Estoy en 31. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un ocelete, para que no se rompa. Quiere decir aquí, miren, le estoy adelantando algo. Aquí en el cuello da una explicación exacta. Dice que habrá una abertura, o sea, quiere decir que era de una sola pieza. Habrá una abertura la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, y este borde habla sobre que es un labio. Ujú. Habla que es un labio en la palabra en el hebreo. Y ¿se acuerdan lo que le quitaron a Jesús? ¿Se acuerdan su vestidura? ¿De qué color era? Azul. Era azul, la de Jesús. Y cuando dice que rompieron sus vestiduras, no fue este el que rompieron, era lo que traía abajo. Este, ¿quién se lo llevó? ¿Quién sabe? Ahí les dejo esta duda. ¿Se acuerdan que echaron suertes? O sea, ¿cómo es que si rompieron sus vestiduras y luego echaron suertes por ellas? O sea, ¿a poco se agarraron un trapo? No, están hablando que se llevaron este azul. Y la forma de ser tejido de aquí del cuello, por más fuerza que tú le quisieras dar, no lo podías romper. Entonces salió completo. Y ese es el que echaron suertes y ese es el que se llevaron. ¿Se dan cuenta cuánta información hay aquí? Bien, bien hermosa. Bueno, aquí me adelanté. Bueno, esto se los voy a explicar yo creo que como por marzo. Qué bueno que se los dije desde ahorita, ¿no? En el 33. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor. O sea, aquí abajito. Aquí abajito. Y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. Y en toda la horda del manto alrededor. Por ejemplo, hay gente que ya sabe qué quiere decir la granada. La hemos explicado. Y la granada está conectada con el amor. Entonces, y campanillas de oro que sonaban con amor. Y luego campanilla era, creo que la palabra aquí es col, en el hebreo es col, es voz, es llama, cuando dicen que la voz, escucharon en el Edén los Adanes, que escucharon la voz que se paseaba, es la palabra col y esa es la campanilla. ¿Se acuerdan cuando el sumo sacerdote caminaba y hacía ruido? ¿Qué era? Era la voz de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo eso vamos a ir aprendiendo. No me aguanto las ganas y le estoy dando más información. ¿Qué hora es? Ay, ya se me acabó el tiempo. Dice en el 35, y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido, aquí es la palabra sonido, es col, lo que está en Génesis 3:8, cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Harás además una lámina de oro fino. Aquí está la lámina de oro fino y grabarás en ella como grabado, como grabadura de sello, santidad a Jehová. Era la plaquita que estaba aquí enfrente. ¿Dónde la tenemos? Bueno, miren, aquí es esta plaquita que está enfrente. Acá está, aquí está mejor. Aquí se ve mejor. Esa plaquita era parte de la vestidura y esta es la séptima vestidura, esa laminita de oro que decía santidad a Jehová o apartado a Jehová. Dice, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, que es lo que está hablando aquí. Pero era unida con un cordoncito que le daba la vuelta y el cordón otra vez azul. Aparece el azul otra vez, lo vamos a explicar.
en el 38, y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que no, perdón, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y en el 39, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Aquí está repitiendo las vestiduras. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Si se fijan a los hijos de Aarón, solamente eran túnicas, pero no usaban ellos el pectoral. O sea, les voy a mostrar de las 8 vestiduras, ¿cuántas vestiduras traían los hijos de Aarón? En el 41, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano y sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Confirmación, ahí está, son mis sacerdotes. 42, aquí está la octava vestidura. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sus hijos entre el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Aquí es donde quisiera yo hacer un énfasis, donde dice, es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. O sea que siempre iba a ser, cuando dice estatuto perpetuo, habla sobre siempre todas las generaciones, pero para mí lo poquito que he aprendido es que cuando dice estatuto perpetuo, es que es por la eternidad. Entonces, ¿de qué se trata estas vestiduras? ¿Cómo es que yo las debo de llevar? ¿Cómo es que si yo no soy de la tribu de Leví, entonces cómo es que voy a ser un sacerdote? ¿Cómo es que voy a llevar estas vestiduras? O sea, si nos mandamos a hacer estas vestiduras, entonces hay que vestir de esta forma. Creo que aquí está hablando de algo espiritual, ¿no? Porque aquí estamos hablando de algo físico, de la ley, pero más bien está hablando de algo espiritual, Dios aquí. Y esa es la parte que nosotros vamos a ver en este taller. Miren, aquí está el fundamento de que es el sacerdocio. Después, quiero llevarles a Éxodo 19, 4 y 6. Es un poquito atrás, en donde pasó esta parte de... eh, o sea, ¿por qué Dios nada más agarró a la tribu de Leví como sacerdotes? ¿Por qué no agarró a las 12 tribus? ¿Por qué no fueron todos? Bueno, en el principio original, lo que Dios intentaba hacer es que realmente fueran las 12 tribus que fueran sus sacerdotes. Miren, aquí están 19, en el 4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí está el detalle. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. O sea, realmente quería que el pueblo de Israel completo, las 12 tribus completas, fueran esos sacerdotes. Era una forma de comportarse de una manera específica para que estas 12 tribus, el pueblo de Israel, fuera el intermediario entre Dios y toda la humanidad. Y aquí es donde cuando tienen la experiencia del becerro de oro, entonces ahí es donde se truena esa parte y es donde le da vida porque nada más la, la tribu de Leví es que se quedan como sacerdotes. Entonces vámonos a Éxodo 32, por favor.
Éxodo 32 es donde está hablando del becerro de oro. Y nos vamos a ir al versículo 28. Recuerden que está el becerro de oro, va bajando Moisés, le dice Josué, oye, yo como que oigo que se están peleando ahí abajo. Y Moisés le dice, no, más bien están cantando y traen un buen relajo ahí abajo. Y no sé si alguna vez han escuchado explícitamente qué estaban haciendo, adorando al becerro de oro. Y, y aquí en el 19 es donde dice que cuando llegó y vio, dice, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de ira Moisés. ¿Qué tipo de danzas estaban haciendo? ¿Qué es lo que habían aprendido el pueblo de Israel en Egipto? ¿Cómo se danzaba y cómo se alababa a los dioses? Entonces realmente era una forma muy, ah, ah, muy carnal de alabar a ese becerro. Dice que, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces, aquí hay un enojo de Dios, se enoja con ellos. Y en el 28, dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Para darles más contexto, en el 24 dice, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Es cuando a Aarón le dicen, haznos dioses. Entonces Aarón les pide oro, y dice que se lo quitan de sus aretes, arcillos y cosas que traían ellos. Les da oro, y se supone que Aarón iba a hacerlo. Fíjense lo que pasó aquí. Y yo les pedí, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. O sea, quiere decir que Aarón ni lo hizo. Imagínense la experiencia diabólica que hubo ahí, ¿no? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahí es donde solamente la tribu de Leví dijo, yo estoy con Dios, yo soy para Jehová, yo soy apartado para Dios. Aquí es donde le da vida y donde le da sustento, porque solamente la tribu de Leví eran los sacerdotes de Dios. Y en Leví ya les comentaba que estaba Coat, estaba Gerson y estaba Merari. Entonces, entre ellos, solamente de la línea de Aarón, eran los que iban a ser los sumos sacerdotes. Y uh, después de aquí me voy a esta parte en donde sí, miren, tengo Génesis no, Hebreos 7. Quiero darles sustento. En Hebreos 7 quiero darles sustento de cómo viene el sacerdocio de Jesús. Perdón, ¿desde dónde les leo? Mm, No es que todo el 7 está hablando del sacerdocio, pero es el sacerdocio de la línea de Melquisedec. Entonces, les voy a leer del 10. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí está diciendo Jesús, si él es de la tribu de Judá, ¿cómo es que le llaman sumo sacerdote si la ley siempre dijo, en la ley que Moisés puso, es que el sacerdocio venía de la tribu de Leví? Entonces dice, no, es que hay un sacerdocio de la orden de Melquisedec. De ahí es donde viene nuestro Señor Jesucristo. En el 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, la tribu de Judá nadie sirvió al altar, no podían servir. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, ellos no podían ser sacerdotes, salvo que fueran apartados para Dios, salvo por ser nazario. Pero por ser nazario no podían servir de todas formas en el santuario. Dice en el 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí está citando el Salmo 110:4. Está diciendo que Jesús es sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec. Y las personas que estuvieron con el pastor Eric y que están viendo los 144,000, para llegar a ser parte de los 144,000, es sinónimo de ser sacerdotes de la orden de Melquisedec. Y poco a poco lo van a ir conectando el por qué. Entonces, este es el argumento de por qué Jesús es una figura del sacerdote, aunque no venga de la tribu de Judá, pero es del orden de Melquisedec. Y tiene una razón de ser, el cual nosotros podemos llegar a esa orden de Melquisedec y ser sumo sacerdote y no nada más sacerdote. Con esto que les estoy diciendo, quiero explicarles lo siguiente. Quiere decir que había dos tipos de sacerdote. Ay, perdón, este no es. Sacerdote, vamos a llamarle normal, y sumo sacerdote. Entonces había dos. Aquí ponemos, todo le da que viene de la tribu de Leví. El sacerdocio, o sea que ellos eran los que ministraban y los que estaban más cerca del tabernáculo, eran los primeros que estaban ahí, eran los más próximos y eran los que servían en el santuario. Recuerdan también que es importante comentarlo, que estos sacerdotes o la tribu de Leví no tuvo una heredad física, no le dieron tierra, que su heredad era Dios, era mismo Dios. Su heredad era ministrar a Dios y Dios los ministraba a ellos. Eso era su heredad. Dice, mi parte es Jehová, ¿no? Y también eso lo dijo, eso lo entendió el rey David. Y el rey David venía de la tribu de Judá. Y la forma en que ellos se mantenían era del trabajo de las otras tribus, de las 12 tribus, era del trabajo de las 12 tribus y era la parte de la ofrenda o la parte de los diezmos en cómo estos sacerdotes se mantenían. A la fecha sigue igual el principio, ¿no? Y esta aquí en el sumo sacerdote era de Aarón y su descendencia, sus hijos.
y acá eran de la tribu de Leví y servían. Servían, pero no entraban al lugar santísimo. Voy a poner aquí, no entraban. Y él sí entraba al lugar santísimo, al lugar santo santo. Entonces había dos tipos de sacerdote. Si se fijan, si me voy a la imagen de acá, este sacerdote es sacerdote y él es el sumo sacerdote, ¿no? Ellos son sacerdotes. Él es el sumo sacerdote. Entonces, había dos tipos de sacerdotes, ¿no? Ahora, ¿Aarón a quién pertenecía? ¿No? ¿Me contestaron esa pregunta? ¿A quién? ¿A quién? A la tribu de Leví, pero ¿de quién? Coat, muy bien. Estrella para quien contestó esto. Es de Coat, de los coatitas. ¿Eso dónde está? Vámonos a Primero de Crónicas 6:54 para darles todo el sustento. Le estoy dando todo el sustento porque vamos a irnos despacito desmenuzando todo lo que Dios nos permita conocer del sacerdocio. Y miren, si ponemos en práctica esto que vamos a aprender del sacerdocio y del sumo sacerdote, con esto que pongamos en práctica, llegamos a los 144,000, no nada más al esposo, a los 144,000. Así que hay que poner mucha atención a lo que viene. Primera de Crónicas 6:54. Dice, las ciudades de los levitas, en donde habitaba cada quien. Dice, estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos. Las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Entonces, aquí está hablando que los hijos de Aarón pertenecían a los de Coat, porque aquí están hablando de las ciudades de refugio en donde ellos iban a vivir, a dónde mandaron a los coatitas, a dónde mandaron a los gersonitas, a dónde mandaron a los meraritas, dónde vivían cada uno de ellos, cómo fueron repartidos en la tierra de Canaán. Y aquí está el sustento en donde Aarón era de la familia de Coat, entonces quiere decir que Moisés era coatita. Y tiene un sustento, fíjense aquí, si ustedes se van a número 7 y ven el versículo 9, ustedes van a ver qué es lo que hacían los coatitas. Ellos se encargaban del santuario. Si se fijan, por eso los puse aquí en el centro. Ellos llevaban el arca. Entonces vean quiénes son estos. Ellos son coatitas. ¿Se dan cuenta? Así es como podemos ir identificando porque llevaban el arca, ¿no? Ahí podemos ir identificando cada imágenes que tenemos. No puede ser un gersonita, no puede ser un merarita aquí, porque ellos llevaban el santuario. ¿Dónde está el sustento? Aquí, número 7, versículo 9, y aquí están las actividades que ellos tenían. En el versículo 7 estaban las actividades de Gerson, en el versículo 8 estaban las actividades de Merari. Los meraritas, ellos trabajaban prácticamente con todo lo que era el atrio, y los gersonitas trabajaban con las cubiertas. ¿Se acuerdan de las pieles? Las 4 pieles, las cortinas, las puertas, las cuerdas, pero de las pieles. Acá los meraritas llevaban las cuerdas, pero del exterior. Entonces, podemos ir identificando con esto quién es quién, ¿no? Entonces, aquí vemos que Aarón pertenece a la familia de Coat, ¿ok? Entonces, miren, tengo algo que sustentar aquí, um, que no sé por dónde irme, pero espero que Dios me dé sabiduría.
Para que, para que puedas ser sacerdote, forzosamente tenías que nacer dentro de la tribu de Leví. Forzosamente, tenías que nacer dentro de la tribu de Leví para poder ser sacerdote. Luego de ahí, pues ya se divide. Si eras de los Coat normales o eras de la descendencia de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón tuvo otros hermanos. Entonces, todos los hijos de los hermanos de Aarón o de los que venían de Aarón, perdón, de la tribu de Coat, toda su descendencia solamente podían ser sacerdotes así normales. O el hijo primogénito de Aarón, el que seguía, era el que tomaba el sumo sacerdocio. Pero si Aarón tenía otros hijos, ellos eran sacerdotes normales. ¿Se dan cuenta? No eran sumos sacerdotes. Entonces, de ahí es donde podemos entender es por qué se divide. Pero el punto más importante es esto, nacer dentro de la tribu de Leví. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida actual para yo poder ser sacerdote? Que tiene que ser por nacimiento. Yo lo veo de esta manera. Juan 3:3. Vámonos a Juan 3:3. Juan 3:1 es cuando Nicodemo viene a Jesús de noche y en el 2 le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto a mí me encanta. Juan 3:3, nacer nuevo. Todos ya sabemos que es nacer nuevo, pero aquí hay un detalle, miren. Jesús está diciendo que si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Y luego más adelante, en el 5, en el versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, nacer agua y espíritu. ¿Qué condiciones? Dice, no puede entrar. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia aquí en el reino de Dios? ¿A qué voy con esto? Que aquí se abren dos. Nacer de nuevo es ser salvo y ya somos hijos de Dios. ¿Y qué es nacer de agua y del Espíritu? Es bautizo en agua y fuego. Y aquí ya se va a poder entrar. Aquí estamos hablando que estamos a nivel del atrio. Entonces, requisito primordial, nacer, ser salvo. Con ser salvo, yo ya soy candidato a irme a esta parte, a ser un sacerdote normal. Pudiéramos definirlo en que en el atrio, miren, vamos a ponerlo de esta manera. Hay unos que dan al 30%, otros al 60%, otros al 100% y los 144,000
son aquellos que dieron el 120%. Entonces, ubican cuando dice que en Primera de Pedro 2, 9 y 10, que dice que somos real sacerdocio, que somos reyes y sacerdotes. ¿En qué nivel del tabernáculo de Moisés pues, hemos aprendido más bien en donde están los reyes y sacerdotes? En el 60%, que es el lugar santo. Los del 100% están a nivel del lugar santísimo. Entonces, para que seamos hijos de Dios, es indispensable ser salvo, que es esta parte del 100%. Pero para llegar a ser un nivel de sacerdote, tenemos que meter un poquito de esfuerzo para poder obtener esas 4 vestiduras del sacerdote. Y obtener las 8 vestiduras, estamos hablando del 100%. Este es el sumo sacerdote. No sé si me estoy explicando. Entonces, aquí es donde viene la perfección. Y esto es la introducción al siguiente tema. Para ser un sumo sacerdote, nos está pidiendo el 100%. Nos está pidiendo una perfección. Y en la palabra de Dios habla de una perfección física. Miren, vamos a Levítico 21. Levítico 21 a partir del 17. Del 17 al 23. Y esta es la introducción al siguiente tema. Levítico 21, 17. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto. Estamos hablando de un defecto físico, ¿eh? Se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Un defecto físico es. ¿Sabe cuántos enumera aquí? Son 12 defectos. Dice, ninguno de ellos va a poder ministrar el pan, va a poder ministrar, va a poder acercarse a los muebles santos, va a poder estar ministrando en las cosas santas. O sea, nada más va a ser sacerdote. ¿En qué sentido? Porque ya trae un defecto físico y entonces él ya no puede ministrar, pero sí puede comer de lo que tenían acceso los otros sacerdotes, de poder comer, alimentarse de lo que había ahí, por ejemplo, del pan, de las ofrendas, todo eso. Él sí podía alimentarse eso. Ahorita se los compruebo aquí. Vean en el 18, el Levítico 21, 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón, y aquí es donde empiezan los 12. Ciego, cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado. Son 12. No se preocupe, vamos a ver cada una de las 12, vamos a verlas. Cada una de las 12. Vamos a verlas. Sigo leyendo en el 21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, dice,
podrá comer. O sea, sí va a poder alimentarse. Quiere decir que sí es sacerdote, pero no va a ministrar. Entonces estamos hablando de esos dos tipos de sacerdocio que hay. Por eso es que les digo que hay dos tipos de sacerdotes. Entonces, si llegas a ser sacerdote, para mí es sacerdote es llegar a la esposa del Cordero. Pero para llegar a los 144,000 necesitas la perfección. Por eso hablo del 100% o del 120%. Entonces, es esta parte. Quiere decir que aunque llegues a la esposa del Cordero, ¿todavía traigo defectos? Sí, todavía traemos defectos. Y vamos a ver, obviamente, si estamos hablando de algo físico y era la ley, y si está hablando del cuerpo, ¿qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces está hablando en nuestros tiempos, está hablando de estos defectos. Nosotros, estos 12 defectos, tienen que ver con nuestra alma y nuestro espíritu actualmente. Y vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver qué quiere decir estar ciego, estar cojo, estar mutilado, estar sobrado, quebradura de pie, rotura de mano, jorobado, enano, nube en el ojo, que tenga sarna, empeine, testículo mayugado. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿No? En el 23, terminando Levítico 21-23, dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Entonces, el, el resultado, este es el resultado de por qué no podían ministrar, porque había defecto físico en ellos. Pero si hay un defecto físico en esa parte del sacerdocio en el Antiguo Testamento, entonces, ¿de qué está hablando en el Nuevo Testamento? Vamos a ver las 8 vestiduras del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y vamos a ver a qué corresponde con las 8 vestiduras en el Nuevo Testamento del sumo sacerdote. Vamos a ver primero cómo son estos defectos y les voy a dejar una pregunta para la próxima reunión. Vean cómo empieza aquí en el Levítico 21. Es algo que me llamó la atención a mí y les comparto esta pregunta que yo traigo. Dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo. Si usted revisa en toda la parte del Antiguo Testamento lo que tenía que ver con el sacerdote, tenía que ser hombre, tenía que ser un varón. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con la mujer? O sea, no puede ser sumo sacerdote. ¿Dónde está el principio espiritual aquí? ¿A qué se refiere? Tiene que ver con lo de esto de los 144,000, que dice que son los que no se contaminaron con mujeres. Está hablando de puros hombres. También, ¿dónde está la mujer? ¿A qué se refiere con eso? Esperemos que se lo lleven de tarea, por favor, y lo veamos el próximo martes, porque vamos a empezar, vamos a entrar en estas 12 imperfecciones o en estos 12 defectos, qué son cada uno de ellos, qué quiere decir cada uno de ellos y cómo nosotros estamos involucrados en estos defectos. Si usted cree que no está mutilado, si usted cree que no está sobrado, si usted cree que no tiene quebradura de pie, quédese. Le voy a demostrar que sí estamos en esas condiciones. Entonces, empecemos con eso el próximo martes. Ahorita detengo aquí la transmisión, me quedo un ratito con ustedes y el próximo martes continuamos con el primero. No sé cuántos vayamos viendo por cada sesión, la verdad no lo sé. A mí me gustaría ver uno por cada sesión, o sea que son 12 martes cada, y todavía no vemos
las vestiduras, imagínense. Aquí nos despedimos del video.